Seguimos predicando el Evangelio eterno para todas las almas. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias de parte de Dios para toda la humanidad. Vamos a leer qué nos dice el Señor Jesucristo en las Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es ese Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, que se tiene que predicar en todas las naciones, en todo el mundo, para que sea testimonio, para que nadie diga, nadie nos predicó, nadie, no supimos, no escuchamos. El Evangelio de Jesucristo se ha predicado en todos lugares, por medio de todos los medios, que viene siendo televisión, radio, folletos, se evangeliza por las casas, se les enseñan prédicas para que no haya excusas. Nadie tendrá excusas en aquel día que no escucharon el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice el Señor, y será predicado este Evangelio a todas las naciones para testimonio. Entonces vendrá el fin. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús también en el libro de Gálatas, capítulo 1, del verso 6 al verso 9. Así dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Claramente la palabra nos dice que si alguien predica diferente evangelio, enseña diferente doctrina, diferente enseñanza de la que está aquí en la Biblia, sea anatema. Así te lo cuenten muy bonito cualquier ser humano o un ángel que haya sido enviado, pero no de Dios, porque si fuera de Dios dijera la verdad. Se disfraza a Satanás y puede ser un demonio, y te hace sentir que se te pareció y te cuenta otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y podemos ver las religiones. Millones de religiones predican otro evangelio. Por ejemplo, sin hablar mal, el catolicismo tiene otro evangelio, tiene otro Jesús, porque enseñan doctrinas erróneas. También los testigos de Jehová tienen otra doctrina, porque no traen el evangelio de Jesucristo. Los mormones no enseñan el verdadero evangelio de salvación. Ahora, la palabra de Dios en 2 de Corintios, fíjese bien lo que nos dice. Es la palabra de Dios la que nos habla. En 2 de Corintios capítulo 11 y verso 3. Dice así la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué quiere decirnos? El apóstol Pablo estaba preocupado que el diablo engañara a la humanidad como engañó a Eva. Y está pasando. ¿Por qué? Porque dice que si alguien te enseña otro evangelio, otro Jesús, y sí se está enseñando. ¿Por qué? Ahí le explico. El catolicismo enseña otro Jesús en imagen, en estatua. Ese no es Jesús, ni siquiera la enseñanza verdadera. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no fue crucificado en una cruz. Y eso no enseña realmente el evangelio verdadero. Ese no es el Jesús verdadero de la Biblia. Los mormones predican otro evangelio también. Dicen que Jesús y Satanás son hermanos.
Es una mentira, es otro evangelio, es otro Jesús. No es el verdadero Jesucristo. Así es que tengan mucho cuidado. ¿Qué Jesús recibes? ¿Qué evangelio recibes? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a ver en Segunda de Juan, libro de Segunda de Juan. Así dice la palabra de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, del verso 9 al 11. Así dice la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tenga mucho cuidado a quien recibimos y que escuchamos. Entonces, si llevan otra doctrina, otra enseñanza, dice la palabra, que no la recibas porque te haces participante de la mentira y del engaño. Es por eso que tenemos que leer las Escrituras para poder realmente saber lo que Dios dice y conocer la verdad. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10 y verso 16. Así nos dice la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se da cuenta? No todos obedecen el evangelio de Jesucristo. No todos quieren creer en lo que se les anuncia, en lo que se les predica, el evangelio de salvación, el único evangelio eterno que Dios envió del cielo a la tierra. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver lo peligroso que es no obedecer el evangelio de Jesucristo. ¿Qué va a pasar con aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Lo dice la palabra misma. Y lo vamos a leer, no crea que lo invento yo. Todo está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 8 al 9, así nos dice la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En llama de fuego para retribución, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vemos que todos aquellos que no reciban y obedezcan el evangelio de Jesucristo van a estar excluidos, van a estar fuera, no van a entrar al reino de los cielos, porque la desobediencia es pecado, es rebeldía. Entonces, amados amigos, lo peligroso que es no obedecer el evangelio de Dios. Vamos a pasar a Apocalipsis 14, lo que va a pasar después de que la iglesia se vaya de la tierra. A pesar de que muchos hemos predicado, la gente no ha creído, como dijo Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro evangelio? Gloria a Dios. Vamos a ver que después de que la iglesia se vaya, Dios va a mandar un ángel a predicar el evangelio. Y este ángel es enviado verdaderamente por Dios. Y dice así en el Apocalipsis 14, verso 6. Fíjese bien lo que dice el Señor en su palabra. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Y ese evangelio es uno, el de Jesucristo, el evangelio eterno. Dios le bendiga, que Dios abra el entendimiento a tu corazón y a tu alma para que no tengas excusas.
Se te ha predicado el Evangelio de Jesucristo, pero no has querido recibirlo, lo rechazas. Pero como dice la palabra, si alguien viene y te predica otro Jesús, otro Evangelio, bien que lo recibes, ahí sí estás contento. ¿Por qué no analizas lo que dice la Biblia realmente? Por bien de tu alma. De otra manera, serán excluidos, quedarán fuera los que no obedezcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ama y quiere salvarte. Dios te bendiga.